El sol se filtraba a través de las altas ventanas de la biblioteca municipal, tiñendo de oro los pasillos silenciosos. Estaba de pie junto a una estantería, organizando los libros recién llegados, cuando algo en mi interior me advirtió que ese día iba a ser diferente. Siempre había disfrutado de la paz de este lugar, la quietud que me permitía escapar de las dificultades de la vida, pero hoy algo se sentía extraño. Alguien se acercó, interrumpiendo mis pensamientos. La señora Beckett, una mujer mayor con una sonrisa cálida, se detuvo a mi lado. ¿Podrías ayudarme?, me preguntó. La voz temblorosa de la señora Beckett me sacó de mi ensimismamiento. Estoy buscando un libro de jardinería. Sin dudar, comencé a caminar hacia el rincón donde se guardaban esos libros. Siempre supe dónde encontrar lo que la gente necesitaba. Parecía que, por más que me adentrara en los estantes de esta biblioteca, siempre había un libro más, una historia diferente que contar. ¿Te gustaría aprender a cultivar rosas?, le pregunté mientras hojeaba los títulos. Ella asintió con una sonrisa, tomando el libro con las manos temblorosas. Siempre me ha gustado el jardín, pero no tengo idea de por dónde empezar. Este te ayudará, le dije mientras le entregaba el libro. Tiene consejos prácticos para principiantes. Poco después, un grupo de niños entró en la biblioteca, rompiendo la quietud que me rodeaba. Gritaban, reían y corrían, pero no pude evitar notar que entre ellos había algo en el aire. El bullicio me hizo sentir incómoda. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, pero no lo saqué. Seguí con lo que hacía, con la misma rutina que había seguido durante los últimos años. Pero algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo. Cuando por fin lo miré, el nombre de Oliver apareció en la pantalla, seguido de un mensaje. ¿Dónde están mis informes? Te dije que los pusieras sobre la mesa. Sentí un nudo en el estómago. Sabía lo que vendría después. El tono que usaba, las palabras frías que siempre acompañaban sus demandas, todo me pesaba. Lo sabía desde hacía meses, pero nunca tuve el valor de enfrentar la verdad. No hasta ahora. No hasta que sentí que algo dentro de mí se quebraba, algo que había estado callando durante demasiado tiempo. Estaba atrapada en mi propia vida, y cada vez más me daba cuenta de que la única forma de cambiar algo era dejarlo ir. Mary, la voz de la señora Beckett me interrumpió nuevamente. La miré a los ojos, y su expresión preocupada me hizo sentir algo extraño, como si supiera que algo no estaba bien. ¿Estás bien? Intenté sonreír, pero fue en vano. No pude evitar sentir que mis pensamientos me estaban ahogando. Sí, señora Beckett, ¿todo bien?, dije con una voz que ni yo misma reconocí. El resto del día pasó en un torbellino de actividades. Los niños se dispersaron por la biblioteca, algunos buscando libros, otros simplemente correteando sin rumbo fijo, pero mi mente no estaba allí. Mi cuerpo seguía el ritmo habitual, ordenar los libros, ayudar a los visitantes, pero mi mente estaba lejos, atrapada en las palabras de Oliver, en ese mensaje que se había quedado dando vueltas en mi cabeza. Cuando terminó mi turno, guardé mis cosas en la mochila con las manos temblorosas, incapaz de sacar de mi mente la imagen de Oliver, la frialdad de su tono, y las insinuaciones de su falta de respeto hacia todo lo que representaba mi vida. Siempre había creído en lo que hacíamos, en el trabajo que hacía, en los libros que organizaba. Pero ahora sentía que todo eso estaba siendo desmantelado poco a poco por alguien que no entendía la pasión detrás de lo que hacía. Alguien que, sin duda, no me veía más que como un accesorio en su vida. Cuando salí de la biblioteca, el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, pero ni siquiera eso consiguió despejar mi mente. La ciudad parecía estar a la vez muy viva y, sin embargo, completamente vacía para mí. Las luces de la calle parpadeaban como si estuvieran llamándome, y de repente, me sentí como si caminara en un sueño, incapaz de tomar una decisión clara sobre lo que iba a hacer. Al llegar a casa, me encontré con Oliver, que estaba en la cocina, hablando por teléfono con alguien. Su tono era firme, como siempre, y me pregunté si realmente alguna vez me había visto como una igual, o si siempre había sido solo una figura decorativa en su vida. A medida que se acercaba a mí, su rostro se suavizó, pero solo por un segundo. ¿Has visto mis informes?, me preguntó. Están sobre el escritorio, como te dije.
Sí, los vi, respondí con voz vacía, sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotros, esa misma que nunca se disipaba del todo. Me quedé allí, esperando una reacción, algo que me hiciera sentir que aún había un vínculo, algo real entre nosotros. Pero no ocurrió nada. Sus ojos simplemente se desvían, se alejan, como si no hubiera nada importante en lo que acababa de decir. Lo miré un instante, deseando poder decir algo, cualquier cosa, para romper el silencio incómodo que nos rodeaba. Pero no lo hice. Me limité a dar media vuelta y comenzar a ordenar la cocina, buscando mantener la calma. Las voces de los niños en la biblioteca, la mirada preocupada de la señora Beckett, el mensaje de Oliver, todo se mezclaba en mi mente como si estuviera viendo una película en la que no entendiera el guión. «Voy a salir», dijo Oliver de repente, como si hubiera leído mis pensamientos. «Tengo una reunión importante». Tomó su abrigo con esa indiferencia que tanto me molestaba, como si realmente no tuviera idea de lo que estaba pasando en mi interior. «Está bien», respondí, sin levantar la vista, escuchando sus pasos alejarse. El sonido de la puerta cerrándose me pareció más fuerte de lo habitual, como si el eco de su partida marcara el principio de algo que ya no podía ignorar. Me quedé sola, rodeada de silencio, con el peso de la incomodidad flotando en el aire. La tarde comenzó a desvanecerse, pero no sentí ninguna paz en ese momento. Todo lo contrario, sentí que algo se estaba rompiendo, algo que no podía reparar por más que intentara. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuánto más tendría que soportar antes de enfrentar la verdad? Sin respuesta, tomé mi abrigo y salí a caminar, buscando algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando dentro de mí. El frío me golpeó al salir a la calle y aunque la ciudad seguía su curso como siempre, me sentí completamente ajena a todo. Caminé por las calles, sin rumbo fijo, sin saber realmente qué buscaba. La única certeza que tenía era que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí estaba cambiando. Y aunque me aterraba, también sentía que era lo único que podía hacer. Caminé durante horas, perdiéndome en las calles que ya conocía tan bien. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, iluminando mi camino, pero de alguna manera todo se veía borroso, como si no pudiera encontrar claridad en mis pensamientos. Cada paso me alejaba más de la realidad de mi casa, de Oliver, de todo lo que conocía. Me sentía desorientada, como si hubiera cruzado una línea invisible y no supiera si quería volver atrás. Finalmente, terminé en el parque que quedaba cerca de mi barrio. Estaba desierto, como todo lo demás. Solo se escuchaba el sonido del viento entre los árboles y los susurros de las hojas al caer. Me senté en una banca, tratando de ordenar mis pensamientos, pero todo parecía ir en círculos. La discusión con Oliver seguía retumbando en mi cabeza, y las palabras de ese mensaje, el mensaje que había dejado en la pantalla de mi teléfono, eran como una sentencia que no podía ignorar. «¿Qué estás haciendo?», susurré para mí misma. ¿Acaso estaba esperando que algo cambiara por sí solo? ¿Esperaba que Oliver viniera y todo volviera a ser como antes? El miedo y la rabia se mezclaban en mi estómago, y el vacío que sentía dentro de mí se hacía más grande con cada segundo que pasaba. Pero entonces algo hizo clic. Algo en mi interior, un susurro bajo, que me dijo que ya no podía seguir esperando que las cosas cambiaran solas. Ya no podía vivir en la sombra de las mentiras de Oliver, de su indiferencia, de esa sensación constante de que mi vida no tenía valor más allá de ser la esposa perfecta. Estaba harta de ser invisible, de ser la que siempre tenía que aguantar, la que siempre tenía que estar allí, sin recibir nada a cambio. Me levanté de la banca y caminé de vuelta hacia mi casa, pero esta vez con una determinación diferente. Sabía que tenía que hacer algo. Ya no iba a quedarme sentada, esperando que alguien más decidiera mi destino. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero lo sabía con certeza, las cosas iban a cambiar. Al llegar a casa, me encontré con que la puerta estaba abierta, como siempre. La casa estaba en silencio y por un momento me sentí invadida por una oleada de frustración. Tomé aire profundamente y entré. Oliver no estaba, pero el ambiente seguía siendo el mismo, frío y distante, como si el espacio que ocupaba en la casa estuviera lleno de nada. Subí a la habitación y comencé a recoger algunas cosas, no sabía por qué, tal vez por pura costumbre.
Pero cuando mis ojos se detuvieron en mi reflejo en el espejo, algo cambió. Vi una mujer que ya no se reconocía en las promesas rotas que había sido capaz de ignorar durante tanto tiempo. Había una fuerza en mí que no había visto antes, una fuerza que había estado escondida bajo capas de dudas y miedos, pero que ahora comenzaba a emerger. Decidí que no iba a ser la mujer que siempre se quedaba esperando en la sombra. No más. Tomé mi teléfono, miré la pantalla y borré el mensaje de Oliver. No más mentiras, no más excusas. Fue el primer paso, aunque pequeño, hacia algo que aún no entendía por completo, pero que sabía que necesitaba hacer. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque por primera vez en años, sabía que tenía que hacerlo por mí misma. Miré el reloj, y aunque sabía que debía descansar, no pude evitar pensar en el futuro. Algo dentro de mí se sentía diferente. Algo estaba cambiando, y aunque el miedo seguía allí, también había una sensación de esperanza que nunca antes había sentido. Mañana sería otro día, pero lo enfrentaría de manera distinta. Ya no tenía miedo de enfrentar la verdad. La noche fue larga. El eco de mis pensamientos me mantuvo despierta, dándole vueltas a todo lo que había sucedido y a lo que aún estaba por venir. Había dado un paso que parecía tan pequeño, tan insignificante, pero algo dentro de mí me decía que todo había comenzado a transformarse. Había dejado atrás el miedo, o al menos lo había empujado a un rincón donde no podía hacerme tanto daño. Al día siguiente, cuando desperté, la luz del sol se colaba tímidamente por las cortinas, como si también quisiera saber cómo me sentía. Me levanté, me miré al espejo, y por primera vez en mucho tiempo no vi a una mujer derrotada. Vi a alguien que, aunque herida, seguía en pie. Y esa mujer era más fuerte de lo que había imaginado. No supe exactamente cómo empezar, pero algo en mi interior me decía que tenía que hacer algo, no dejar que el tiempo se me escapara mientras yo me quedaba parada, esperando que Oliver cambiara. No. Esta vez tomaría el control, aunque eso significara que las piezas de mi vida tuvieran que reconfigurarse de manera que no entendiera del todo. El teléfono vibró en mi bolso, y aunque lo había apagado la noche anterior para no recibir más mensajes de Oliver, no pude evitar mirarlo. Era él. ¿Dónde estás? No he recibido respuesta, decía el mensaje. ¿Qué quería ahora? ¿Qué más podía decirme que no hubiera dicho ya? El corazón me dio un vuelco, pero no respondí. No esta vez. El silencio sería mi respuesta. Caminé por la casa, recogiendo poco a poco, pero mi mente no dejaba de pensar en el futuro. Mi futuro. Decidí que tenía que salir, tomar aire fresco, desconectarme de todo por un rato. Me tomé un tiempo para pensar en lo que realmente quería. Y, de alguna forma, la respuesta llegó. Ya no quería seguir siendo una sombra, una mujer invisible que dependía de las promesas vacías de alguien más. Quería ser algo más, algo para mí misma. Salí a la calle con la cabeza erguida, mis pasos resonando sobre el pavimento como si fueran más firmes que nunca. Me dirigí al centro de la ciudad, donde las posibilidades se sentían infinitas. Necesitaba encontrar algo que me recordara que aún quedaban sueños que perseguir. Algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Mientras caminaba, encontré una pequeña librería en una esquina, que no había notado antes. Su fachada era acogedora, con estanterías llenas de libros que parecían susurrarme desde dentro. Me detuve, entré y por un momento me perdí en el aroma de papel viejo y tinta fresca. Me senté en una esquina, rodeada de libros que hablaban de todo y de nada, de mundos lejanos y de personas que se encontraban en momentos de cambio, tal vez como yo. Pasaron unas horas antes de que saliera de la librería, y aunque el sol ya comenzaba a ponerse, me sentí más tranquila. Había dado un pequeño paso hacia un futuro que aún no comprendía del todo, pero que, de alguna manera, me hacía sentir más completa. Sabía que las decisiones que tomaría a partir de ahora no serían fáciles, pero algo me decía que estaba lista para enfrentarlas. De regreso a casa, el ambiente estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Oliver no estaba, y eso me dio una sensación extraña, una mezcla entre alivio y vacío. El silencio de la casa ya no me asustaba, aunque seguía siendo incómodo. En algún lugar dentro de mí, sabía que había llegado el momento de tomar la decisión que siempre había pospuesto. Miré el reloj.
Ya era tarde, pero aún tenía tiempo. Decidí que al día siguiente comenzaría de nuevo. Ya no iba a seguir esperando por él. No más. Sentí una pequeña chispa de esperanza encenderse dentro de mí. La mañana siguiente llegó sin que me diera cuenta. El sonido del despertador me despertó a una hora que antes habría considerado demasiado temprana. Pero esta vez no me molestó. Había algo diferente en el aire, como si el mundo mismo me empujara a hacer lo que llevaba tanto tiempo posponiendo. Me levanté con más energía de la que había tenido en meses. El miedo que solía sentir al enfrentarme a la realidad se desvaneció, sustituido por una determinación tranquila, casi segura. La casa seguía en silencio. Oliver no estaba, como ya era costumbre, y aunque parte de mí se sintió aliviada por su ausencia, otra parte, la que no quería admitir que aún me importaba, sintió un hueco en el pecho. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar en su vida, tratando de ser la esposa perfecta, que me había olvidado de mí misma. Pero ya no. Me preparé un café, algo que solía hacer con él, esperando que llegara tarde o cansado de su interminable jornada laboral. Pero hoy no quería pensar en él. No quería pensar en nuestras discusiones, ni en sus promesas rotas, ni en cómo se había ido alejando cada vez más. Hoy iba a pensar en mí. Hoy iba a dar el primer paso hacia lo que realmente quería ser. Revisé mi correo, como todos los días, pero hoy había algo diferente en mi mirada. No estaba buscando nada relacionado con Oliver, ni con su trabajo, ni con sus demandas. Estaba buscando algo para mí. Algo que me recordara que yo también tenía una vida, una identidad propia, más allá de ser la esposa del exitoso Oliver. Y lo encontré. Un correo electrónico con el asunto oportunidades de trabajo. Mi corazón dio un salto. Era una oferta para un puesto que había solicitado hacía meses, cuando aún creía que mi vida se resumía en ser su apoyo incondicional. Era una oportunidad que había dejado de lado por miedo a que él no estuviera de acuerdo, a que su trabajo lo mantuviera alejado de casa y que, al final, mi carrera pasara a segundo plano. Abrí el correo con manos temblorosas. Era para un puesto que jamás habría considerado posible para mí. No era el trabajo perfecto, pero era un comienzo. Un cambio que ya no podía seguir posponiendo. Estaba emocionada, nerviosa, pero decidida a no dejar que el miedo me frenara. Después de leerlo varias veces, respiré hondo. Aún me costaba creer que lo estaba haciendo. Estaba tomando una decisión por mí misma. Sin pensar en lo que él pensaría. Sin importar sus opiniones. Este era mi momento. Ya no tenía miedo. Decidí contestar el correo inmediatamente, confirmando mi interés por la oferta. No había vuelta atrás. Mientras hacía clic en el botón de enviar, me sentí más libre de lo que había estado en años. Como si el peso de todas las decisiones no tomadas cayera de golpe y por fin me liberara. No tenía idea de lo que pasaría después. Ni cómo reaccionaría Oliver si alguna vez lo supiera. Pero algo dentro de mí me decía que lo importante ya no era él, ni sus expectativas, ni sus deseos. Lo importante era que yo finalmente estaba eligiendo lo que quería para mi vida. Y eso, de alguna manera, me hacía sentir más viva que nunca. Cuando salí a la calle, el aire fresco me golpeó la cara, como un recordatorio de que, aunque todo había cambiado, el mundo seguía ahí, esperándome. Era hora de que empezara a vivir por mí misma, sin miedo a lo que los demás pensaran. Miré al frente, sin mirar atrás. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, lo veía con esperanza. Y eso, pensaba, era todo lo que realmente necesitaba para comenzar. El día transcurrió con una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Me sumergí en mi rutina diaria con una sensación extraña de control, como si todo lo que había sucedido hasta ahora hubiera sido solo un preludio para lo que estaba por venir. Al principio, sentí que algo faltaba, el ruido de la casa, la presión de las expectativas de Oliver, las interminables llamadas de trabajo que me dejaban poco tiempo para respirar. Pero esa ausencia, esa quietud, empezó a gustarme. Me di cuenta de lo mucho que había estado perdiendo al vivir constantemente en la sombra de las necesidades de los demás. A medida que avanzaba el día, me encontré pensando en lo que había dejado atrás,
pero también en lo que estaba por delante. Sabía que tomar una decisión como la que había tomado no sería fácil. Podría enfrentarme a la desaprobación de muchas personas, incluso la de mi propia familia. Pero ya no importaba. Había dejado de vivir para agradar a los demás. Era hora de ser sincera conmigo misma y aceptar que, aunque mis decisiones fueran dolorosas, eran mías y de nadie más. Al caer la tarde, recibí una llamada que no esperaba. Era de la empresa donde había enviado mi solicitud. El tono de voz de la persona al otro lado de la línea era cálido, pero profesional. Después de unos minutos de charla, me dijeron lo que había estado esperando escuchar. Me habían seleccionado para una entrevista. El alivio que sentí fue inmediato, pero, al mismo tiempo, una ola de incertidumbre me invadió. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? ¿Para tomar esa decisión final? ¿Qué diría Oliver si lo llegaba a saber? Respiré hondo y colgué el teléfono. Mientras me acomodaba en el sillón, noté la falta de peso en mi pecho. Había dado un paso hacia adelante, y aunque el camino que tenía por delante era incierto, la decisión de cambiar mi vida ya no me aterraba tanto. Por la noche, mientras cenaba sola, pensé en lo que me había llevado a este punto. Durante tantos años, había puesto a Oliver, a su trabajo, a sus sueños, antes que los míos. Me había olvidado de mí misma en el proceso, creí que su éxito era el mío, que su felicidad era mi felicidad. Pero eso ya no era suficiente. Había llegado el momento de entender que no podía seguir viviendo con miedo. No podía seguir limitándome a lo que otros esperaban de mí. Era el momento de tomar el control de mi vida, por difícil que fuera. Cuando terminé mi cena, me levanté y, sin pensarlo demasiado, preparé una maleta. No sabía si estaría de vuelta pronto, ni cuándo, pero ya no quería seguir esperando una señal. El futuro estaba allí, esperándome, y yo finalmente estaba lista para abrazarlo. Esa noche, antes de irme a dormir, miré una vez más la foto de nuestra boda que aún estaba colgada en la pared. En ese momento, sentí una extraña sensación de cierre. Ya no era la misma persona que había posado para esa foto, ni la que había estado soportando todo lo que había venido después. Ahora estaba lista para un nuevo capítulo, uno en el que, por primera vez en mucho tiempo, mi propia felicidad sería mi prioridad. La mañana siguiente llegó con la misma calma tensa que había invadido mi vida las últimas semanas. Me desperté temprano, antes de que el sol se asomara, y el peso de lo que estaba a punto de hacer me recorrió como una corriente fría. La maleta ya estaba empacada, y aunque no sabía si volvería, sentí una satisfacción inesperada al tomar la decisión. Ya no me importaba lo que dejaba atrás. Solo me preocupaba el futuro. Mientras me preparaba para salir, escuché un ruido proveniente del pasillo. Sabía que Oliver estaría en su estudio, como siempre, sumido en sus proyectos. No había hablado con él de mi entrevista, y no sabía si estaba lista para hacerlo. ¿Cómo le explicaría que ya no quería ser la esposa que vivía bajo su sombra? ¿La esposa que sacrificaba sus sueños por los de él? Antes de salir, pasé por el salón. La casa, que alguna vez fue nuestro refugio, ahora parecía vacía. Las paredes que antes resonaban con risas, discusiones y proyectos compartidos, ahora estaban llenas de un silencio incómodo. Pensé en todos esos años en los que había dejado de lado mis propios sueños, mis propios deseos, solo para mantener la paz. Y, por un momento, me pregunté si había tomado la decisión correcta. Pero, al instante, me di cuenta de que no había otra opción. No podía seguir esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Salí de la casa sin mirar atrás, sabiendo que, al final, estaba tomando el control de mi vida. Mientras conducía hacia la ciudad, me sentí como si estuviera dejando atrás un capítulo que ya no podía seguir escribiendo. Estaba nerviosa, por supuesto, pero también emocionada por lo que vendría. La entrevista era solo el primer paso. La vida fuera de la rutina de Oliver, de su trabajo, de sus expectativas, ya no era solo un sueño. Era una posibilidad real. Al llegar a la oficina, me sentí una mezcla de emociones. El edificio era imponente, mucho más de lo que había imaginado. Tomé una respiración profunda antes de entrar, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que me invadían.
Al cruzar las puertas, me recibió la secretaria, que me condujo a una sala de espera minimalista. Me senté y traté de concentrarme en lo que iba a suceder a continuación. Sabía que, independientemente de si conseguía el trabajo o no, esta entrevista marcaría un antes y un después en mi vida. Finalmente, el entrevistador llegó. Era un hombre de mediana edad, con una sonrisa profesional que no alcanzaba a ocultar la curiosidad en su mirada. Nos estrechamos la mano y, al sentarnos, comenzamos a hablar sobre el puesto. La conversación fue fluida y a medida que avanzaba, me di cuenta de que mis nervios se iban disipando. Estaba disfrutando de la conversación, disfrutando de ser escuchada, de ser tomada en serio. Al final de la entrevista, el entrevistador me ofreció una sonrisa sincera. «Nos pondremos en contacto pronto», dijo. Me levanté, agradecida, y salí del edificio con una sensación extraña, como si hubiera dado un paso más cerca de convertirme en la persona que siempre quise ser. Me subí al coche y miré por el espejo retrovisor. No veía a la mujer que había sido antes, con dudas y sacrificios, sino a alguien que estaba dispuesta a vivir para sí misma, por primera vez. Por fin, me estaba atreviendo a ser yo. Los días siguientes pasaron con una calma inquietante. Algo en mí había cambiado, y aunque no podía evitar el nerviosismo por lo que estaba por venir, ya no sentía ese miedo paralizante que había sido mi compañero constante durante años. La incertidumbre se había convertido en algo más soportable, algo que podría enfrentar, y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Cuando el teléfono sonó una mañana, no me sorprendió al ver el nombre del entrevistador en la pantalla. Lo había estado esperando. «Hola, María». Su voz era tan cordial como la primera vez que hablamos. «Quería informarte que estamos muy interesados en tu perfil y creemos que serías una excelente adición al equipo. Nos gustaría ofrecerte el puesto». El nudo que sentía en el estómago desapareció de inmediato, reemplazado por una ola de alivio. Finalmente, después de tantas dudas y sacrificios, estaba recibiendo una oportunidad. «Eso es maravilloso». «Muchas gracias», respondí con una sonrisa genuina, aunque no pude evitar sentir una pizca de miedo al darme cuenta de que este era el punto sin retorno. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá, sin saber si reír o llorar. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Miré al frente y vi las paredes vacías del apartamento, la nueva vida que había comenzado a construir sin él. Sin Oliver. Sin las expectativas que me había impuesto a mí misma solo por complacerlo. La idea de mi nuevo trabajo me dio un propósito renovado, y a medida que el día avanzaba, la excitación por lo que estaba por venir comenzó a desplazar cualquier duda que pudiera haber tenido. Decidí llamar a mi hermana, Laura, para contarle la noticia. «Lo lograste, hermana, siempre supe que lo harías», dijo ella, tan entusiasta como siempre. «Te lo mereces. Esto es solo el comienzo de todo lo que te va a venir». A pesar de las dudas que me quedaban, sus palabras me ayudaron a sentir que estaba tomando el camino correcto. El trabajo en la oficina representaba más que un simple cambio profesional. Era un símbolo de todo lo que había estado dispuesta a sacrificar y que finalmente estaba recuperando. Todo lo que había dejado atrás estaba a punto de ser reemplazado por algo nuevo. Algo propio. El resto de la semana pasó en un torbellino de preparativos. La oficina estaba lista para el lunes, pero yo tenía muchas más cosas que resolver. Prepararme para empezar este nuevo capítulo significaba enfrentar las dificultades que había dejado atrás. A partir de ese momento, Oliver no sería más que una sombra en mi vida, una sombra que finalmente estaba aprendiendo a dejar ir. La mañana del primer día de trabajo, me sentí nerviosa, pero emocionada. Al salir de casa, tomé una profunda respiración. No estaba solo comenzando un nuevo empleo, estaba comenzando una nueva vida. Una vida donde por fin podía ser yo misma, sin las expectativas ajenas que me habían asfixiado durante tanto tiempo. Cuando llegué a la oficina, me recibieron con una calidez que me hizo sentir inmediatamente en casa. Ya no era la mujer que se había quedado atrapada en un matrimonio vacío, ahora era alguien con un propósito, con la confianza de que su vida estaba en sus manos. Al final del día, cuando regresé al apartamento, sentí que algo había cambiado irrevocablemente. El miedo seguía estando allí, claro, pero ya no me paralizaba.
ahora lo enfrentaba con determinación. Y así, con cada pequeño paso que daba, me acercaba más a la mujer que siempre supe que podía ser. La mujer que ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse completa. La mujer que había elegido vivir. El primer mes en mi nuevo trabajo pasó volando. Me adaptaba cada vez más a la rutina, pero algo dentro de mí me decía que aún no había terminado de sanar completamente. Había días en los que mi mente volvía a ese lugar oscuro de la incertidumbre, esos días en los que me sentía pequeña e invisible. Aún me despertaba a medianoche, sobresaltada, temiendo que todo fuera una ilusión, que todo ese avance no fuera más que un sueño. Pero entonces, al ver el reflejo de mi rostro en el espejo cada mañana, me recordaba que ya no estaba luchando sola. Había decidido salir de la sombra de mi propio miedo. Y aunque las cicatrices de mi pasado seguían allí, ya no eran las que definían mi presente. El teléfono volvió a sonar una tarde, esta vez una llamada que no esperaba, de mi antiguo abogado. El tono de su voz era serio, algo que no me gustaba. María, tengo que hablar contigo sobre el juicio pendiente, me dijo, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aunque había ganado la batalla contra Oliver, aún quedaban secuelas legales que me perseguían. Las demandas por difamación continuaban, y ahora él había apelado la decisión del tribunal. El proceso se alargaba, y con él, la incertidumbre regresaba. Pasaron semanas antes de que recibiera la notificación de la corte. En el fondo de mi mente, sabía que esto podría ser solo el inicio de una serie de batallas que no se resolverían de un día para otro. Pero cada vez que me sentaba frente a mi escritorio en la oficina, rodeada de gente que me valoraba por lo que hacía, mi confianza seguía creciendo. Tenía claro que ya no iba a permitir que mi vida estuviera dictada por las decisiones de otras personas. No más. Una tarde, mientras caminaba hacia mi auto, vi algo que me hizo detenerme en seco. Al otro lado de la calle, vi a Oliver. Estaba parado frente a un café, como si estuviera esperando a alguien. Su rostro parecía más cansado, envejecido. No era el hombre que había sido mi compañero durante tantos años, ni el hombre que me había hecho sentir que no valía nada. Era alguien más, alguien que había perdido mucho más que yo. Por un momento, sentí un nudo en el estómago. Mi primer impulso fue ir hacia él, preguntarle si se encontraba bien, si necesitaba ayuda. Pero luego lo vi mirándose el reloj, claramente impaciente, y en ese instante entendí que ya no quedaba nada de él para mí. La única persona a la que tenía que ayudar era a mí misma. Respiré hondo y seguí mi camino, decidida. Ya no tenía espacio en mi vida para cargar con el peso de su fracaso. Había llegado el momento de finalmente poner mi atención en el futuro, en todo lo que podía ser, en lo que ya estaba construyendo. Oliver no formaba parte de ese futuro. La vida seguía. Y por fin, la sentí realmente mía. El día que todo cambió no fue un día monumental. No fue una revelación épica, ni una victoria ruidosa. Fue un día normal, uno en el que simplemente tomé una decisión más, seguir adelante sin mirar atrás. A veces, el final no es algo dramático, sino más bien una serie de pequeños momentos que, cuando se suman, crean una fuerza imparable. Eso fue lo que hice, me permití avanzar. Con la ayuda de mis amigos en el trabajo y el apoyo inquebrantable de Laura, comencé a sentir que ya no me quedaba nada que perder. Mi vida no estaba definida por lo que me había sucedido en el pasado, sino por lo que estaba eligiendo ser hoy. Cuando me senté frente al espejo la noche anterior al juicio final, no vi a la mujer rota que solía ser. Vi a una mujer que había encontrado su voz, que estaba dispuesta a defender lo que le pertenecía. El juicio fue largo, pero lo enfrenté con una calma inesperada. Los argumentos de Oliver, sus intentos de manipular a los testigos, sus gritos de indignación fueron solo ruido, un eco lejano. Sabía lo que tenía que hacer. Y cuando el juez dictó su veredicto, cuando la sala se quedó en silencio, supe que ya no había nada más que temer. La justicia había hablado y yo también lo había hecho. Al salir del tribunal, recibí un mensaje de Lisa: lo lograste. Este es solo el principio. Y así fue. Había sido un año de altibajos, de luchas internas y externas, pero al final, comprendí que mi vida no estaba atada a una relación fallida, ni a las expectativas de otros.
Había encontrado un propósito que era solo mío, y me aferré a él con todo lo que tenía. Ahora, todos los días me despierto con una sensación de gratitud. Por haber tenido el valor de caminar lejos de lo que me hacía daño. Por saber que, aunque el dolor nunca desaparezca por completo, puedo seguir adelante. Y ahora, cada día es un recordatorio de que las segundas oportunidades no solo existen, sino que también se ganan. Con cada paso, me acerco más a la vida que siempre quise tener, una vida de paz, de libertad y de amor propio.